Bien, dentro de lo que hemos estado viendo hasta ahorita en este tema de circuitos trifásicos, ¿no? Es circuito dentro de las cuatro configuraciones. Solo hemos visto estos circuitos trifásicos, ¿no? En configuración estrella estrella. Este de aquí ya se tocó. De acá para adelante, ¿no? Vamos a tocar estas configuraciones, pero antes de llegar a esas configuraciones conviene dar una, a pesar de que ya hemos observado en la parte teórica algunos datos, ¿no? Algunos conceptos básicos, ¿no? Para poder resolver, conviene desde ahora tener unas reglas prácticas, ¿no? Para pasar, por ejemplo, de tensiones de fase, ¿no? A tensiones de línea, ¿no? Y de corrientes de fase, ¿no? A corrientes de línea, ¿no? Por ejemplo, AA. Conviene ver reglas prácticas, ¿no? Para pasar, ¿no? De una a otra variable, ¿no? Porque vamos a trabajar con configuraciones deltas, ¿no? Y lo que vamos a hacer de aquí para adelante es cuando tengamos ya sea carga en delta o ya sea fuentes en delta, ¿no? Todo esto lo vamos a transformar hacia circuitos o para circuitos de este tipo de configuración estrella estrella. Carga en delta, lo que esté carga en delta la vamos a pasar a carga en estrella, y lo que sea fuente en delta lo vamos a pasar a fuente en estrella, ¿no? Y después de obtener algunas variables en esta configuración, ¿no? Vamos a través de estas transformaciones obtener las variables originales, ¿no? que se nos pedirían, ¿no? En estas configuraciones de acá. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es ver una relación de transformación fácil, ¿no? O cómo podríamos ver una relación de transformación fácil entre pasar de tensiones de fase a tensiones de línea y viceversa, ¿no? Entonces, para eso vamos a imaginarnos, por ejemplo, ya hemos visto que esto de aquí es una configuración estrella, ¿no? A, B. Acá ponemos C. Entonces esto sería BAN. Aquí este es el neutro. Menos más BBN. Menos más BCN, ¿no? Todo medido con respecto al neutro. Voltaje A medido con respecto al neutro. Voltaje C medido con respecto al neutro. Y este de aquí es el cable neutro, ¿no? Entonces habíamos definido que esto de aquí es una tensión de fase, ¿no? Medido de la línea al punto neutro, ¿no? Tensión de fase, ¿no? Lo llamamos tensión de fase AN. Esta sería otra tensión de fase BBN, y esta sería otra tensión de fase tensión de fase BCN. Bien, ahora tensiones de línea las habíamos definido como esto, ¿no? Tensiones de línea, esto de aquí. Vamos a agrandar esto, ¿no? Este A, este B, que también es B. Aquí es C. Entonces, tensión de línea la habíamos definido como esto, ¿no? Tensión AB, así. Tensión, ¿qué otro más habíamos definido de acuerdo a nuestra parte teórica, ¿no? Que habíamos visto por acá? Tensión BC, ¿no? Que vendría a ser esto, ¿no? Tensión BC y tensión CA, de acá para acá. Esta es otra tensión de línea, tensión CA. Del gráfico, ¿no? Podemos verlo esto gráficamente para establecer unas relaciones rápidas de transformación de tensión de fase a tensión de línea. Por ejemplo, del gráfico podemos observar que
una tensión de fase es menor que una tensión de línea. Esta tensión de fase es menor que esta tensión de línea. Porque si vemos de acá tensión de fase AN, podríamos decir que abarcaría solo esto de aquí, pero una tensión de línea abarca todo esto. O podríamos verlo diferente, que una tensión de línea es mayor que una tensión de fase, ¿no? Que una tensión de fase. Ahora, para pasar de uno a otro, por ejemplo, si nosotros vemos esta tensión de fase, ¿no? Para pasarlo a tensión de línea, esto lo podríamos pensar como que se tuviera que estirar, ¿no? Para que quede igual que la tensión de línea de acá. O por ejemplo, claro, o si que quisiéramos pasar de una tensión de línea a una tensión de fase, lo tendríamos que reducir, ¿no? Para que quede del mismo tamaño que esta tensión de fase de aquí, ¿no? Entonces, para pasar, nos imaginamos así, para pasar de una tensión de fase a una tensión de línea, esto lo tenemos que agrandar. O para pasar de una tensión de línea a una tensión de fase, esta tensión de línea la tenemos que achicar. Ese agrandar o achicar es multiplicar. O sea, si vamos a pensar en agrandar, lo vamos a pensar como multiplicar. Porque vamos a hacer de lo que era pequeño, lo vamos a hacer para pasar de fase a línea, lo tenemos esto que hacer más grande. Entonces, lo tenemos que agrandar, eso significaría multiplicar, agrandar, multiplicar. Y si pensamos entonces en esta tensión de línea para pasar a una tensión de fase, lo tenemos que achicar. Entonces, achicar lo podemos pensar, será entonces dividir. Hay que recordar esto entonces. Para pasar de una a otra, o multiplicamos o dividimos, ¿no? Y desde ya voy adelantando que esto va a ser por raíz de 3, ¿no? O entre raíz de 3. Por o entre raíz de 3. Y esto es lo que vimos acá, ¿no? Para pasar de tensión, por ejemplo, cómo es que una tensión de línea o qué relación había entre una tensión de línea y una tensión de fase, ¿no? Era multiplicar por raíz de 3. ¿Por qué? Porque según lo que estamos viendo, para que la tensión de fase sea de la misma, por así decirlo, solamente un decir, ¿no? Para que la tensión de fase llegue a ser una tensión de línea, esto de acá lo tendríamos que agrandar, ¿ya? Entonces, la tensión de fase se le multiplicó por raíz de 3. Se agrandó, ¿no? Se multiplicó por raíz de 3. Bien, visto esto, lo podemos entonces establecer una reglita sencilla, ¿no? Y establecer una reglita sencilla entre la relación de tensiones de línea y de fase para una secuencia positiva. De acuerdo a lo que hemos visto, podríamos, por ejemplo, establecer esto como si fuesen vectores. A este le pondremos un vector tensión de línea y vamos a pensarlo que esto será un requisito, ¿no? Observen el tamaño de este vector y como acabamos de ver acá, una tensión de línea es mayor que una tensión de fase, ¿no? De acuerdo a este gráfico. Entonces, imaginamos que la tensión de fase es un vector más pequeño, ¿no? Esta será la tensión de fase. Tensión de fase. Y esto va a ser el dato, ¿no? Observen entonces cómo estamos representando tensión de fase como si fuese un vector pequeño y una tensión de línea como si fuese un vector más grande que la tensión de fase. Y esto lo habíamos visto aquí, ¿no? Tensión de línea mayor que la tensión de fase. Perfecto. Entonces,
Vamos a pensar que esto es un dato, la tensión de fase es un dato y la tensión de línea es un requisito. Y también podemos establecer que por acá, nuevamente, esta sería la tensión de línea, un vector grande, y esto lo vamos a poner ahora como un dato, ¿no? Y lo vamos a pasar a que fuera una tensión de fase. Y esto va a ser desde ahora o para este punto un requisito. Es decir, de tensión de línea pasamos a tensión de fase. Esto es dato, queremos este requisito. A partir del dato llegamos al requisito. Acá tenemos el dato, llegamos al requisito. Entonces, para pasar de uno a otro, vamos a girar el dato hacia el requisito y lo vamos a acomodar. Ya voy a decir qué cosa es acomodar. Entonces, esto de acá lo giramos. El dato hacia el requisito lo vamos a girar 30 grados. Y aquí el dato hacia el requisito lo giramos 30 grados al vector. Entonces, arrancamos del dato, ¿no?, hacia el requisito. Lo giramos 30 grados. Y una vez girado, lo acomodamos. ¿Qué significa acomodar? Vamos entonces a establecer ahora una pequeña tabla, ¿no?, donde se dé un dato. Y el dato vamos a imaginar que sea B phi X, ¿no? El X, voltaje de fase, ¿no?, ya sea A, N, o ya sea la línea A, la línea B, la línea C, ¿no? Voltaje de fase, acá lo vamos a poner N porque este es neutro. Y aquí sería el ángulo teta BX, ¿no?, siendo el XA, ¿no?, el XB, el XC. Y aquí vamos a colocar el requisito en función del dato. Entonces vamos a hallar aquí, si tenemos que el dato es la tensión de fase, acá vamos a hallar la tensión de línea, ¿no? La tensión, supongamos XY, ángulo teta XY. Ahora, este va a ser tensión, otro dato, por ejemplo, para este caso de acá, la tensión de línea XY, ángulo teta XY. Y de acá vamos a llegar a la tensión de fase, ¿no?, rotándolo y acomodándolo. Ya voy a decir a qué nos referimos con acomodándolo. Entonces, del dato vamos a llegar al requisito, a la tensión de fase. La tensión de fase sería fase N. Esta de acá sería APS, ¿no?, ángulo. Bien. Visto entonces esta tabla de acá y explicado el porqué de las longitudes de estos vectores, ¿no?, vamos a proceder a llenar esta tabla. Bien, entonces vamos a pasar de aquí, del dato, de la tensión de fase a la tensión de línea. Aquí hemos establecido de que para pasar de la tensión de, acá estamos con tensión de fase, ¿no?, conociendo esto, pasar a esto significaba que esto lo agrandábamos, ¿no?, para que quede igual que esto. Ese agrandamiento significaba multiplicar por raíz de 3 al módulo. Entonces, si ya tenemos esto, para pasar a la tensión de línea, significaba esto de acá, multiplicar por raíz de 3 al módulo del dato, phi n. ¿Por qué por raíz de 3? Observen aquí, viéndolo desde este punto de vista, ¿no?, como si fuesen dos vectores. Aquí es ángulo. Vamos a rotar este vector, ¿no?,
y el vector lo vamos a acomodar a la longitud del vector requisito. El vector requisito es la tensión de línea. A la hora de nosotros rotar este vector de aquí, que es el dato, hacia el requisito, ¿no? Rotamos. Para igualarlo tendríamos que agrandarlo. Ese agrandamiento significaba por raíz de 3, ¿no? Que era nuevamente lo que habíamos visto acá. Si teníamos la tensión de fase y queríamos llegar a la tensión de línea, a esta tensión de fase la agrandábamos, ¿no? Para llegar al mismo tamaño de esto. Y eso significaba agrandar, multiplicar por raíz de 3. Aquí, viéndolo desde el punto de vista de vectores, nuevamente, siempre rotamos del dato hacia el requisito, ¿no? Del dato hacia el requisito y acomodamos la longitud del vector dato. Tenemos que agrandarlo por raíz de 3. Como ya tenemos el módulo de la tensión de fase, lo multiplicamos por raíz de 3. Y al ángulo θ bx le sumamos 30 grados. Como esto ya es lo conocido, módulo por raíz de 3, por lo que tenemos que agrandar. Y al ángulo le sumamos 30 grados. A este ángulo le sumamos 30 grados. Hay que notar que estamos rotando en sentido antihorario, ¿no? Sentido antihorario le ponemos, sumamos 30 grados. Recordemos también que estamos en una secuencia positiva. Ahora vamos a pasar de tensión de línea a tensión de fase. Tenemos entonces como dato la tensión de línea y el requisito es hallar la tensión de fase. Para esto, volvamos acá. Esta es la tensión de línea y por ejemplo queremos esta tensión de fase. Significa que a esta tensión de línea la tenemos que reducir o achicar, ¿no? Para que sea igual a la tensión de fase. Nuevamente, a la tensión de línea la tenemos que achicar para llegar a la tensión de fase. Achicar significa dividir entre raíz de 3. Entonces, aquí, desde el punto de vista de los vectores, la tensión de fase o el vector de tensión de fase es menor que el vector de la tensión de línea. Lo vemos de acá. La tensión de fase del gráfico se ve menor que la tensión de línea. Entonces, partiendo de la tensión de fase a la tensión de línea, partiendo de la tensión de línea a la tensión de fase, siempre rotamos el vector dato hacia el requisito. Lo rotamos y vemos que es mayor que el vector de fase. Entonces este vector a la hora de rotarlo lo tendremos que achicar para que quede igual que este vector, ¿no? Requisito. Achicar raíz de 3. Entonces el módulo rotamos y el módulo de este vector que hemos rotado lo tendremos que achicar al tamaño del requisito. Ese achicar ya hemos dicho que significa raíz de 3. Entonces, como el dato es la tensión de línea BXY, lo dividimos entre raíz de 3. Y el ángulo del dato XY le restamos 30 grados porque estamos girando en sentido horario. Nuevamente, del dato hacia el requisito, rotar el vector dato hacia el vector requisito y acomodarlo, ¿no? En su magnitud. En este caso fue achicarlo, ¿no? Achicar raíz de 3. De esa misma forma, ¿no? Que estamos viendo acá, podemos también hacerlo para establecer la relación entre las corrientes de línea y las corrientes de fase en una configuración delta. ¿Por qué? Porque es la configuración con la que vamos a trabajar ahora, ¿no? Entonces conviene ver una relación rápida de transformación entre corrientes de línea y corrientes de fase, ¿no? En configuración delta. Entonces, por acá, para nuevamente secuencia positiva. Por ejemplo, acá vendrá nuestra corriente de línea AA. Acá nuestra corriente de fase
y AB. Acá nuestra otra corriente de fase ICA. Aquí la otra corriente de fase IBC. Esta es otra corriente de línea IBB. Acá está la otra corriente de línea, ICC. Entonces, tratándolo de llevar a esta relación de vectores, ¿no? Que es lo que se me ocurrió para establecer relaciones rápidas de transformación o para acordarnos cómo trabajar rápidamente para pasar de tensión de fase a tensión de línea. Lo mismo aplicamos acá. Entonces, vemos que primeramente la corriente de línea llega a este nodo y se va a abrir, ¿no? Se va a dividir. Entonces podemos pensar que la corriente de línea es mayor que estas corrientes de fase de aquí. Esta corriente de línea, porque llega a este nodo, se va a abrir, ¿no? Se va a dividir. Entonces esta corriente de línea es mayor que estas corrientes. Igual acá, viene esta corriente de línea al nodo, se divide. Entonces podemos pensar que la corriente de línea es mayor que estas corrientes de fase en esta configuración delta. ¿Qué podemos hacer a partir de ahí? Nuevamente verlo como si fuesen vectores. Por ejemplo, acá podemos colocar un vector pequeño y un vector grande. El vector grande vamos a pensar que es la corriente de línea, porque la corriente de línea hemos visto que va a ser mayor que estas corrientes de fase. Entonces, esta de aquí va a ser este vectorcito de acá va a ser la corriente de línea. Y esto va a ser, por ejemplo, el dato. Y esto va a ser la corriente de fase. Hay que notar que el vector es más pequeño que el vector de la corriente de línea. Por esto de aquí, corriente de fase es menor que la corriente de línea, por lo que ya habíamos comentado. Y esto de aquí va a ser el requisito. De la misma forma podemos ver también el otro vector, un vector pequeño y un vector más grande. Este va a ser la corriente de línea. Pero aquí, para esta ocasión, va a ser el requisito. Y aquí, este vector pequeño será la corriente de fase y para esta ocasión será el dato. Y siempre girando del dato al requisito, del dato al requisito, como lo hice acá. Y vamos a girar 30 grados, ¿no? Del dato al requisito, entonces será el giro antihorario 30 grados, del dato al requisito 30 grados horario. Vamos a establecer entonces nuestra tabla, ¿no? Donde el dato va a ser una corriente de línea X, ¿no? El X puede ser A, puede ser B, puede ser C, ¿no? Puede ser esta corriente de línea de acá, esta corriente de línea o esta corriente de línea, ¿no? Y acá ponemos el requisito en función del dato. Bien, entonces esto sería el dato, ¿no? El módulo de la corriente de línea y el ángulo de la corriente de línea, por ejemplo, θ x, y el requisito sería la corriente de fase XY y su respectivo ángulo θXY. Esto sería para acá. Ahora, para este de acá, el dato sería la corriente de fase XY con su respectivo ángulo θXY, ¿no? Y se requiere, ¿no?,
la corriente de línea, ¿no? Y el X ángulo teta X. Bien, acá sería algo así. De la misma forma como lo hemos hecho anteriormente, por ejemplo, para acá, para pasar de la corriente de línea a la corriente de fase, o sea, para ir del dato al requisito, rotamos el vector, ¿m? Y acomodamos. Noten que acá tenemos que rotar el vector, ¿no? Y como el vector es más grande que el vector dato, la corriente de línea es más grande que el vector requisito, entonces tenemos que reducir o achicar al vector dato. Achicar entre raíz de 3. Por lo tanto, como ya tenemos este módulo de acá, lo dividimos entre raíz de 3. Y al ángulo, ¿no? Como estamos rotando en sentido antihorario, para que del vector dato llegue al vector requisito, sentido antihorario positivo 30 grados. Hay que recordar que estamos trabajando con secuencias positivas. Ahora, vámonos a este de acá, ¿no? A pasar de la corriente de fase, ¿no? Por ejemplo, de esta corriente de fase pasar a la corriente de línea. La anterior hemos hecho de la corriente de línea pasar a la corriente de fase. Ahora vamos a pasar de la corriente de fase, vamos a transformar de la corriente de fase, estas corrientes de acá, estas, a las corrientes de línea. De acá hemos podido observar que las corrientes de fase son menores que las corrientes de línea. De ahí los tamaños de los vectores. Entonces, para pasar de una corriente de fase a una corriente de línea, rotamos el dato hacia el requisito. Entonces, rotamos este vector dato hacia el requisito, ¿no? Y nos encontramos que el vector dato es menor que el vector requisito. Entonces, este vector dato que ha rotado hasta aquí se tendrá que agrandar. Agrandamiento significa raíz de 3. Entonces, raíz de 3 por el módulo del dato. Y phi x, y. Ángulo teta x, y. Y como este vector dato ha rotado en sentido horario, ¿no? Para alcanzar el vector de la corriente de línea, que es el requisito, ha rotado en sentido horario, será menos 30 grados. ¿No? Creo que con esta forma de acá, ¿no? viendo las corrientes como vectores, ¿no? Podemos, y del tamaño que estamos estipulando, este tamaño del vector es pequeño porque esta corriente de fase es menor que esta, o esta corriente de línea, su vector es más grande, por lo mismo que estábamos viendo acá, ¿no? Entra esta corriente y se divide, ¿no? Entonces esta corriente es mayor que esta. Podemos establecer relaciones rápidas de transformación. Por raíz de 3, cuando se requiere agrandar, o por raíz de 3 cuando se requiere agrandar, o entre raíz de 3 cuando se requiere achicar el dato, ¿no? El dato ya es algo que tenemos, ¿no? Porque estamos pasando de corriente de línea a corriente de fase, ¿no? Y así. Lo mismo entonces para aquí. Con estas relaciones creo que podemos pasar rápidamente de un dato a otro, ya que, como vuelvo a repetir, vamos a trabajar ahora con configuraciones delta. Bien, ahora vamos a los problemas. Bien, vamos a comenzar entonces con los circuitos trifásicos en configuración estrella delta. El primer problema para esta serie va a ser del siguiente circuito. Acá ustedes ven que hay una configuración estrella en cuanto a las fuentes y una configuración delta en cuanto a las impedancias, ¿no? De la carga. Esto sería la carga. Observen que acá estoy poniendo la carga vale 60 ángulo 45 por fase, es decir, esta también, esta y esta valen también 60 ángulo 45, la impedancia, por fase. Acá están lo que me piden, corrientes de línea, IAA, IBB, ICC, ¿no? Y las corrientes de fase, ¿no? Estas son las corrientes en la carga, ¿no? En la carga.
Vamos a poner más claro en la carga. Bien, comenzamos entonces. Vamos a solucionar este problema de dos formas. La primera forma, que no siempre se va a poder hacer, es, por ejemplo, para hallar esta corriente en esta fase de acá necesitaríamos la tensión entre A y B. La tensión entre A y B es esta tensión de acá, la tensión entre la línea A y B. Una vez hallada esta corriente y establecido qué tipo de secuencia es, podemos hallar la corriente IBC y E y CA. Entonces primero veamos qué tipo de secuencia es. De acá, por ejemplo, 0, restamos menos 120 grados y acá partimos de acá para acá más 120 grados. Entonces secuencia positiva. Nuevamente 0, partimos para acá restando menos 120 grados. Tenemos la misma magnitud. Y de acá para acá tenemos la misma magnitud y le estamos sumando más 120 grados. Bien, por lo tanto es una secuencia positiva. Bien, entonces para hallar la corriente acá necesitamos la tensión entre A y B. A es el mismo punto de aquí, B es el mismo punto de aquí, por lo tanto necesitamos en realidad la tensión de línea, ¿no?, entre A y B. Pero solo tenemos hasta ahora la tensión de fase. Entonces, por lo que nosotros hemos hallado o hemos visto aquí, relación entre tensiones de línea y tensiones de fase, ¿no?, si nosotros tenemos las tensiones de fase, ¿no?, para pasar a la tensión de línea, tenemos como dato la tensión de fase. Entonces queremos la tensión de línea, ¿no?, vamos a la magnitud multiplicarla por raíz de 3 y al ángulo le sumaremos más 30 grados. Entonces vamos a calcular la tensión de línea, calculando tensión de línea. Tensión de línea, tensión de línea. B a B, esta tensión de acá. ¿Ya? Y observar que esto de acá abarca, esta tensión de línea abarca más que la tensión de fase. Por lo tanto, la magnitud 110, como es menor, todo esto es menor que todo esto, entonces tenemos, como decía el diagrama de vectores, ¿no?, tensión de fase, tenemos que rotar y tenemos que acomodar, es decir, rotar y alargar por raíz de 3. ¿Por qué alargar o por qué multiplicar? Porque esta tensión que tenemos de dato abarca solo esto, entonces tenemos que alargar. Entonces raíz de 3 por 110, ángulo 0 de acá, ¿no?, y como tenemos que rotar en sentido antihorario, ¿no?, tensión de fase que es dato hacia el requisito, 30 grados antihorario, entonces será más 30 grados. Por lo tanto lo vamos a dejar así, AB igual a 110 raíz de 3 ángulo 30 grados. Bien, voltios. Teniendo la tensión aquí, le vamos a poner BAB. Teniendo esta tensión de aquí, ya podemos hallar la corriente en esta fase de la carga. Por lo tanto, corriente AB será tensión AB sobre la impedancia, que es 60 ángulo 45. Es decir, si pasamos, sería 110, pasamos los datos, ángulo 30, y aquí sería 60 ángulo 45. Bien, calculando entonces por aquí IAB, ¿a qué sería igual? Si calculamos todo esto nos daría corriente de fase, corriente de fase 11 raíz de 3
sobre 6 ángulo menos 15 grados de ampere. Bien, en la pregunta A nos están pidiendo las corrientes de línea. Vamos a dejar esa pregunta para después, ya que en la pregunta B se nos están pidiendo las corrientes de fase IAA, IBC y CA. Entonces, como ya tenemos una corriente de fase y estamos en una secuencia de fase positiva, la siguiente corriente será IBC, que la vamos a calcular de acá, 11 raíz de 3 sobre 6 ángulo. Como estamos en una secuencia de fase positiva, entonces de acá restamos menos 120 grados. Por lo tanto, aquí sería menos 135 grados amperio. La siguiente sería, ICA, 11 raíz de 3 sobre 6 ángulo. Vamos a jalar de aquí y vamos a sumarle más 120 grados. Por lo tanto, acá sería 105 grados de amperio. Bien, con esto ya hemos calculado la parte B. La parte A lo podemos calcular de aquí, ¿no? De la corriente de fase ¿no? Y AB igual a 11 raíz de 3 sobre 6 ángulo menos 15 grados de ampere. De aquí vamos a pasar a la corriente de línea y nos guiamos de la tablita que tenemos, de la que habíamos hecho, ¿no? Tenemos una corriente de fase que es esta, vamos a pasar a la corriente de línea. Simplemente nosotros sabemos que la corriente de línea va a ser mayor que la corriente de fase, porque viene la corriente de línea al nodo y se va a bifurcar entre estas ramas. Por lo tanto, esta corriente es mayor, esta corriente es menor. Para pasar de una corriente menor a una corriente mayor es lo que habíamos visto, ¿no? Tenemos una corriente de fase como dato, tenemos una corriente de línea que es el requisito. Corriente de fase es menor que la corriente de línea. Vector de la corriente de fase es menor que el vector de la corriente de línea. Giramos el vector y lo acomodamos. Ese acomodamiento significa alargamiento, entonces por raíz de 3. Y como lo estamos girando en sentido horario, le vamos a restar 30 grados. Entonces esto sería... multiplicamos corriente de línea IAA sería igual a la magnitud por raíz de 3, 11 raíz de 3 sobre 6 por raíz de 3, y al ángulo, dado que estamos yendo de corriente de fase a corriente de línea, ya multiplicamos por raíz de 3, ¿no? Entonces aquí esto va en sentido horario, menos 30 grados, entonces a lo que teníamos menos 15, menos 30 grados. Entonces IAA, si multiplicamos y hacemos todo el cálculo, aquí sería raíz de 3, 3 tercios, 1 tercera, entonces 11 medios, ángulo menos 45 grados, ampere. La siguiente corriente de línea sería IBB, la misma magnitud, solo que aquí, ya que estamos en secuencia positiva, le restamos 120 grados, nos daría menos 165 grados, ¿no? Ampere. La siguiente, ICC, la misma magnitud, ángulo, lo sacamos desde acá, le sumamos 120 grados. A la hora de sumar tendríamos 75 grados de ampere. Bien, con eso llegamos al resultado que se nos está pidiendo, y esta es la parte A. Y noten que podemos sumar o restar menos 120 grados por algo que ya debemos de prever, que esto es un circuito trifásico balanceado.
se suma o se resta exactamente más o menos 120 grados y tenemos el mismo valor de impedancia en la carga. Ahora, este problema también se pudo haber resuelto de otra manera, ¿no? Otra forma de hallar. Vamos a ver otra forma de hallar. Bien. ¿Cómo vamos a hallar otra forma? El Z que está, la impedancia de carga que está en delta, lo vamos a pasar a impedancia tipo estrella para tener finalmente un circuito estrella-estrella. Bien, entonces, si nosotros tenemos que es un circuito balanceado en cuanto a las cargas, ¿no? Es la misma carga. Aquí entonces usamos lo que ya tenemos, es decir, lo que habíamos visto en la parte de teoría básica de cómo pasar una carga en delta a una carga en estrella, ¿no? Si las cargas son iguales, ¿no? Para pasar de delta a estrella, la carga se tiene que dividir entre 3. Cada carga se tiene que dividir entre 3. Por lo tanto, acá vamos a tener con Z delta igual a 60 ángulo 45 ohmios, entonces Z estrella va a ser Z delta sobre 3, o sea, 60 sobre 3 ángulo 45, entonces Z estrella sería 20 ángulo 45 por fase. Bien, el circuito nos quedaría así. Más menos 110 ángulo 0 a 20 ángulo 45 por fase. Entonces acá seguimos, acá está la línea neutra. Acá está el punto B, menos más 110 ángulo menos 120 grados. Por acá está la otra fuente, menos más 110 ángulo 120 grados. No se nota. Aquí está C. Aquí está la parte de la carga que se ha transformado. CB. Listo. Lo que antes era un delta, ahora es una estrella. Bien, a partir de acá, lo que nos da es hallar las corrientes de línea. Por ejemplo, podemos hallar la corriente de línea aquí. Corriente de línea acá. Y corriente de línea acá. Bien, y otra cosa. Dado que ahora tenemos un circuito estrella-estrella, podemos usar los mismos métodos que cuando habíamos analizado circuitos estrella-estrella. Vale decir que si es un circuito balanceado, entonces analizamos el circuito monofásico, ¿no? Que sería esto. No analizamos todas las fases del circuito. No analizamos esta, no analizamos tampoco esta. Solo nos quedamos con esta y a partir de esta calculamos las demás variables. Entonces, del circuito monofásico tendremos lo siguiente. Solo vamos a analizar esta parte de acá. Este es 20 ángulo 45. Este es A.
Y por aquí va a venir una corriente de línea, ¿no? Entonces esa corriente de línea IAA será igual a 110 ángulo 0 sobre 20 ángulo 45. Sí. Aquí el 0, 0 se van, nos queda 11 medios, ángulo menos 45, que es la misma corriente, ¿no? La que hallamos acá. Corriente de fase, aquí está, corrientes de línea. IAA 11 medios, ángulo menos 45 grados. Entonces podemos seguir hallando las demás corrientes de fase y BB, ¿no? Que será 11 medios, la misma magnitud, ángulo, debido a que estamos en fases, en secuencia de fases positivas, acá será menos 120 grados. Entonces aquí tendremos menos 165 grados de ampere. Y la siguiente corriente de línea, ICC, sería 11 medios, ángulo. Partimos desde acá y sumamos más 120 grados. Entonces más 120 grados, menos 45 más 120 sería 75 grados. Sí, 75 grados de ampere. Listo. Sí. Bien. Ya tenemos las corrientes de línea, ¿no? Las corrientes de fase, no son las mismas, puesto que aquí hemos hecho una transformación de delta a estrella. Por lo tanto, si queremos las corrientes de fase, hallando corriente de fase, a partir de las corrientes de línea, esto sería la pregunta A. La pregunta B, hallando corrientes de fase de las corrientes de línea, nuevamente usamos nuestras relaciones de transformación, acordándonos que una corriente de fase, ¿no? Perdón, una corriente de línea es mayor que una corriente de fase. Entonces, si queremos corriente de fase a partir de una corriente de línea, ¿no? Tendremos que reducir esta corriente. Bien, entonces, como teníamos acá de dato la corriente de línea, rotamos, reducimos, ¿no? Entre raíz de 3 y el giro es en sentido antihorario, entonces le sumamos 30 grados. Entonces, a partir de la primera, ¿no? de la primera corriente, que es 11 medios, ángulo menos 45, lo pasamos pues a la corriente de fase IAB, de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? La corriente, la magnitud lo dividimos entre raíz de 3, 11 medios raíz de 3. Este ángulo, ¿no? A este ángulo le vamos a sumar 30 grados, ¿no? Porque hemos pasado del dato de la corriente de línea a la corriente de fase, que es la que queremos. Le sumamos más 30 grados. Por lo tanto, IAB, si raíz de 3 por raíz de 3,
3 raíz de 3, 2 por 3, 6, 11. Nos quedaría 11. 11 raíz de 3 sextos ángulo menos 15 grados de ampere. Entonces, como estamos en una secuencia positiva, de acá restamos menos 120 grados. Entonces, la siguiente BC sería la misma magnitud, 11 raíz de 3 sobre 6, menos 120 sería menos 135 grados de ampere. Y la siguiente ICA sería 11 raíz de 3 sobre 6, ¿no? La misma magnitud, y podemos el ángulo sumar desde acá más 120 grados. Sumamos 105 grados de ampere. Listo. Esto de acá, ¿no?, es lo mismo que esto de acá. Entonces, sea la forma que nosotros hallemos, ¿no?, sea a partir de esta forma o sea a partir de esta forma en el cual hemos transformado una impedancia tipo delta, tipo estrella, y comenzamos a hallar sus corrientes de línea, y de ahí lo que se me pida, ¿no?, cualquier método es válido. Para esto, ¿no?, conviene usar esta tablita de acá, ¿no?, que rápidamente, a partir de las tensiones, ya sea de las tensiones de fase, podemos llegar rápidamente a las tensiones de línea, o de la tensión de de la tensión de línea llegamos a la tensión de fase, o de la tensión de fase lleguemos a la tensión de línea, dividiendo o multiplicando, dividiendo entre raíz de 3, sumando o restando 30 grados. Similar a la parte de la corriente, ¿no?, donde pasamos de corriente de línea a corriente de fase, o de corriente de fase a corriente de línea, a través de esta configuración en delta. Conviene usar esta tabla.